visto en los exámenes, muy importante. Yo le digo muy importante porque nosotros en odontopediatría, nuestra razón de ser, aparte de algunas alteraciones y otro tipo de diagnósticos o tratamientos, casi todos los días, hacemos el tema de diagnóstico pulpar, es decir, de terapias pulpares, de pulpotomías, pulpectomías. Viene un paciente con absceso, por ejemplo, con la cara hinchada, con edema, con malestar general, fiebre, a veces afebril. Viene un paciente con dolor nocturno, ¿cierto? O los papás y nosotros no sabemos qué hacer. Por ejemplo, en práctica, les dice, explícame la semiología del dolor de tu paciente. Entonces, en ese sentido, la respuesta sería en base a lo que ustedes están observando en la diapositiva, ¿no? ¿Cuándo es un dolor momentáneo? ¿Cuándo es un dolor espontáneo? ¿Cuándo es un dolor persistente? Etcétera. ¿Cuándo es un dolor momentáneo, por ejemplo? Un dolor momentáneo o pasajero, vamos a llamarlo, lo más correcto es momentáneo, es catalizado por las variaciones de la temperatura. Es decir, es un dolor al frío, al calor, al dulce, al aire, ¿no? Generalmente al frío, ese es un dolor momentáneo. Eso significa que es una pulpitis reversible, es decir, un estado reversible de la pulpa, que ese diente vuelve o puede regresar a su estado fisiológico normal. Ese es un dolor momentáneo, es decir, un dolor de dentina, un dolor provocado. ¿Ok? Un dolor persistente ya es un dolor un poco más fuerte, se mantiene tras el retiro del estímulo. En cambio, el dolor momentáneo, retiras el estímulo y cesa, pero el dolor persistente no. Va a seguir el dolor tras el retiro del estímulo. Ahí ya nos está indicando básicamente una pulpitis, un estado irreversible de la pulpa. El tratamiento sería la pulpectomía, ¿no? El dolor espontáneo es sufrido a ausencia de cortisol. Por ejemplo, ahorita ustedes están escuchando clase y ¡bum!, les empieza a doler el diente. Es un dolor espontáneo. Cesa, duele fuerte, de ahí pasa y vuelve a aparecer terminando la clase. Dolor en el mismo diente. Ese es un dolor espontáneo, ¿ya? También, dentro de la semiología del dolor, las características del dolor suma, es algo necesario para llegar a un diagnóstico pulpar. Ahí tenemos que tener en cuenta la cronología del dolor, que considera su aparición, duración y periodicidad, el tipo de dolor, si es agudo, sordo, pulsante, lancinante, ardiente y de plenitud. Agudo es cuando es un dolor muy fuerte, pero de corta duración. Sordo es un dolor que me duele, creo que es arriba, abajo, al lado derecho, izquierdo, es un dolor así que no lo puedo identificar. Pulsátil, como latidos del corazón. Lancinante es un dolor largo, ardiente, es un dolor que quema, por ejemplo. Y de plenitud en caso de absceso, ¿no? Un dolor que, como si tuvieras algo en la cara que te pesa, etc. El tema de la intensidad, vemos cuando el dolor es leve, tolerable o insoportable. Leve es una pulpitis irreversible, tolerable es una pulpitis crónica, insoportable es una pulpitis aguda o un absceso periapical agudo, etcétera, que lo vamos a ir viendo más adelante. Asimismo, tenemos que considerar el estímulo también, si es un estímulo espontáneo provocado, la ubicación cuando en algunos casos el dolor es referido. El problema es arriba, pero te duele abajo, es un dolor referido, ¿no? Y para hacer un buen diagnóstico consideramos nosotros también hacer un examen clínico extraoral bueno y un examen clínico intraoral de la misma forma. Y en el examen clínico extraoral, ¿qué observamos? Observamos de repente si hay aumento de volumen en una de las hemicaras, derecha o izquierda, ¿no? En las hemicaras, asimetría facial, etcétera, ¿no? El enrojecimiento de la zona problema, tumefacción, edema. Hacemos un buen examen clínico extraoral, ¿ya? Y también hacemos un examen clínico intraoral. En ese sentido, en el examen clínico intraoral vamos a hacer la inspección, que es a través de la observación. Miren lo que estoy observando, esa es la inspección. La palpación, esta es la palpación. En niños la palpación se tiene que hacer siempre con la yema de los dedos, el dedo índice y el dedo pulgar. Ya, miren, de esta forma para ver el grado de movilidad. Percusión, ustedes están viendo el mango posterior del espejo. Y en niños, en odontopediatría, la percusión es limitada, como el mango del espejo. En niños menores
menores de 8 años la percusión es muy limitada. En ese caso la percusión se tendría que hacer con el dedo, ¿no? Como el que está abajo. ¿Y cómo se hace la percusión? A través de una percusión digital con el dedo. Porque si ustedes le hacen con la parte posterior del espejo, en este caso con el mango, el niño se va volando porque va a tener mucho dolor, eso es lógico. ¿Ya? Movilidad, también examen de movilidad en cuanto a la palpación, vemos si hay una movilidad patológica fisiológica y también nos ayuda el examen radiográfico. En caso de niños, estimados jóvenes, es decir, en caso de dientes temporales, cuando hay una lesión cariosa como acá, lo primero que hacen las bacterias es ir a esta zona, no abajo como un diente permanente, en la zona del periápice. En un diente temporal van a la zona, primero van a la zona interradicular o la zona de la bifurcación, acá. Es por eso que en esta radiografía Bye-Wing o aleta mordida, miren, se observa una imagen radiotransparente o radiolúcida, comprobable, absceso periapical o ¿no? Colección purulenta localizada, miren acá. ¿Ya? Hay gente, ahí la movilidad va a ser patológica porque va a tener una movilidad fluctuante cuando ustedes hacen la palpación. La comparación de los otros, miren acá, en la zona interradicular. Este color es un color que ya está con una osteólisis, lisis, osteodestrucción del hueso por la pus. Lógicamente que va a tener una movilidad. Doctor, yo le tomo una periapical, si deseas le tomas una periapical, pero no hay problema que le tomes una aleta mordida o Bye-Wing. Porque en el caso de niños, a nivel del periápice, no sale la infección. La infección sale a nivel de la zona interradicular o la zona de la bifurcación, como estamos observando en esta radiografía. Y las pruebas de vitalidad también se hace con Tapersa, con los que ustedes ya conocen, con el Endofroid, ¿no? El Endofroid, hay varias marcas comerciales. Pero en niños hay que tener en niños menores de 8 años hay que tener mucho cuidado, por favor. Bien, espero que esta parte hayan entendido algo para poder dar al tema del diagnóstico pulpar, estimados jóvenes. Y algunas imágenes, miren por ejemplo acá, ¿qué observan ahí? ¿Qué observan en esta diapositiva? Absceso, doctor. Esta es una fístula. ¿Qué es una fístula, hijita? A ver. La fístula es el camino o el conducto por donde recorre o sale la pus. ¿No es cierto? Cuando ustedes ven una fístula en cualquier pieza dentaria, porque ustedes van a ver un paciente y van a ver una fístula de esta naturaleza. Miren, el diagnóstico así al 100% ya es un absceso periapical con fístula de la pieza 51. ¿Ve? Cuando ven fístula, por favor, cuando ven fístula, el diagnóstico es absceso apical crónico o absceso periapical con fístula. Eso no se olviden, por favor. ¿Ya? Es igual, cuando ven un absceso de esta forma, miren, un globito en la parte vestibular, acá. De cajón, ¿cuál será el diagnóstico? Absceso periapical agudo o absceso periapical sin fístula. Porque la pus está acá, en esta zona, ¿ven? ¿Por qué la pus se va directamente a esta zona y no al periápice como en dientes permanentes? Porque acá en dientes temporales, a nivel de la bifurcación o del piso de cámara, hay un montón de conductos, o mini conductos, vamos a llamarlo así, microconductos, ya que el absceso en vez de irse abajo, se va directamente a esta zona. Por eso les decía que ustedes fácil pueden tomar una radiografía de aleta mordida y sale el diente problema. Muy bien. Cuando ven un absceso de esta naturaleza, ¿cuál será el diagnóstico definitivo? Absceso crónico, doctor. No. Este de acá. Crónico es el que tiene fístula, pero el que no tiene fístula. Agudo o sin fístula. Listo. Eso no se olviden, por favor. ¿Eh? Y cuando ven un pólipo pulpar, ¿cuál será el diagnóstico? Una pulpitis hiperplásica crónica. Una pulpitis hiperplásica, porque el pólipo es tejido hiperplásico, crónico. Eso también es de cajón. ¿Ya? ¿Está claro? Listo. Miren, acá observamos algunas radiografías aletas de mordida. Miren acá, se ve la lesión. Acá solamente hay caries proximal, pero no hay lesión periapical todavía, ¿ves? Acá sí hay caries, ya se está iniciando la lesión, miren.
Y acá también. Comparen esta imagen con esta imagen. Acá la imagen ya está iniciándose con una imagen radiolúcida, ¿ve? A nivel de la zona interradicular. Y ustedes tienen que manejar bien los términos de radiología. Acuérdense que los términos en radiología es aparente, compatible es cuando es más casi al 100%, más del 50% del diagnóstico radiográfico, ¿no? Cuando dicen aparente, es menos del 30%. Cuando dicen aparente, ¿el otro cómo se llama la otra palabra? Compatible, aparente, ¿y el otro cuál es? Jóvenes, ¿se acuerdan o no? Probable. Probablemente probable es el 50%, ¿no? Muy bien. Eso ya lo manejan ustedes más que yo. Ahora sí, iniciamos con nuestro tema. Hemos hecho una introducción para que más o menos ustedes se adentren al tema. Y ahora vamos a iniciar con el tema en sí. ¿Cuál es el objetivo del tema de hoy? Es hacer un buen diagnóstico para un exitoso plan de tratamiento. Muy bien. Existen estados de la pulpa, ¿no? Una clasificación de los estados de la pulpa. Existen los estados reversibles de la pulpa y los estados irreversibles de la pulpa. Yo no voy a hablar de los estados degenerativos. Es un poco más complicado para ustedes. Pero hemos hecho una clasificación, un resumen de todos los autores, y algo más fácil para ustedes es esto. Es lo que ustedes están observando acá. Estados reversibles y estados irreversibles de la pulpa. Dentro de los estados reversibles es la pulpitis reversible, solamente es eso. Y dentro de los estados irreversibles de la pulpa son pulpitis aguda, crónica, pulpitis hiperplásica crónica, también ahí, y la necrosis pulpar. Y dentro de la necrosis pulpar tenemos a la necrosis pulpar aséptica y la necrosis pulpar séptica, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Voy a preguntar al final, por si acaso, o en el proceso, ¿eh? Muy bien. Primero hablamos del estado vital de la pulpa. Un diente vital es un diente clínicamente y funcionalmente normal. No tiene ningún problema clínica y radiográficamente. Todo correcto. Muy bien. Los estados reversibles de la pulpa. En los estados reversibles de la pulpa, estimados jóvenes, encontramos a la pulpitis reversible. Y esta pulpitis reversible es cuando los fenómenos vasculares que aún se mantienen dentro, es decir, vuelve al estado normal fisiológicamente. El estado reversible, se revierte. Y en este caso, los síntomas son dolor a cambios de temperatura, principalmente al frío, es un dolor provocado, es un dolor agudo porque el dolor es rápido y cesa, es un dolor punzante, de corta duración y desaparece con el retiro del estímulo. Esa es una pulpitis reversible. Y en esta pulpitis reversible, ¿cuál será el tratamiento? El tratamiento es restauraciones, recubrimientos pulpares o, en su defecto, una pulpotomía. Ya que lo vamos a ir viendo, creo que ahora o la próxima semana, el tema de creo que la próxima semana el tema de recubrimientos pulpares y pulpotomía. Bien. Miren, en todo caso, la pulpitis reversible es un dolor provocado, ¿no es cierto? Que retirado el estímulo, cesa el dolor. ¿Y cuáles son los síntomas? Dolor a cambios de temperatura, principalmente el frío. Provocado, agudo, punzante de corta duración, desaparece al retiro del estímulo. ¿Ok? Miren, dolor a cambios de temperatura, al calor, al frío, a los dulces, es de corta duración, y el pronóstico es bueno, y el tratamiento se retira la causa que la origina o se hace restauración, recubrimientos pulpares o pulpotomía. Díganme, pregunta para ustedes. Con este tratamiento de recubrimientos pulpares o pulpotomía, ¿el diente permanece vital o no? Sí, hasta Muy bien. Sí, el diente permanece vital. ¿Cuál es tu apellido? Lizárraga. No te escucho. Lizárraga. Lizárraga, doctor Johnson. Hay que ponerle una cruz. Ok, doctor. ¿Ya? Entonces, el diente todavía permanece vital.
la pulpotomía, los recubrimientos pulpares, esos tratamientos se hacen en dientes vitales, no se olviden, por favor. Muy bien, ¿está claro el tema de la pulpitis reversible? De la pulpitis, los estados reversibles de la pulpa, que solamente el diagnóstico es la pulpitis reversible. Sí. Pasamos a los estados irreversibles de la pulpa, estimados jóvenes. Y ahí tenemos la pulpitis aguda. Miren, pulpitis aguda, que es un estado irreversible de la pulpa, o como quieren llamar, esa es una pulpitis sintomática. ¿Ya? En esta pulpitis aguda tenemos la presencia de exudado inflamatorio en la pulpa dentaria. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son dolor paroxístico, agudo, pulsátil, punzante, espontáneo o a veces intermitente, ¿no? El dolor persiste después del retiro de la causa. Se incrementa al inclinar la cabeza o en posición horizontal, porque la sangre baja más hacia el cerebro, y como hay proceso, empieza a pulsar más el cerebro, el dolor, el diente, ¿no? Tenemos también otros síntomas, que es el dolor intenso durante la noche, es decir, es un dolor nocturno, es un dolor espontáneo, ojo, puede incrementarse con el calor y a veces disminuye con el frío, puede estar sensible a la mordida, es decir, a la oclusión. Esa es una pulpitis aguda. ¿Ya? Miren los síntomas de la pulpitis aguda. No calma con medicamentos comunes también, estimados jóvenes. ¿Ya? No calma con medicamentos comunes. El niño, ¿qué hace? Llora por el dolor, se despierta 1, 2, hasta 3, hasta 4 veces por las noches, no los deja dormir a los papás. Hay dolor a la oclusión, con el calor aumenta el dolor en una pulpitis aguda, es un dolor paroxístico, espontáneo, punzante, pulsátil, intermitente, así como los intermitentes de los autos, etc. ¿Está claro hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor. Sí, Muy bien. Pronóstico. Un tratamiento temprano puede aliviar a los síntomas, pero la pulpa ya no se recupera. Tratamiento: la pulpa debe ser removida de inmediato, o el diente es extraído, o en todo caso una pulpectomía. En resumen, el tratamiento es bien extracción o bien pulpectomía de la pieza dentaria, dependiendo de las indicaciones de esos tratamientos. ¿Ya? En una pulpitis aguda es así. Entonces, la idea es que se aprendan bien los síntomas para que ustedes puedan diagnosticar este tipo de patología pulpar. Otro estado irreversible de la pulpa, la pulpitis crónica. ¿Hay diferencia entre pulpitis aguda y pulpitis crónica? Por supuesto que sí. La pulpitis aguda es dolorosa, la pulpitis crónica no, es leve, es tolerable. Es de larga duración, pero es tolerable. ¿Ok? En esta situación es imposible recuperar la pulpa, por supuesto. La pulpa seguirá su evolución degenerativa y morirá por una atrofia gradual. Pues miren, pulpitis crónica es de larga duración el dolor, pero es leve, tolerable. ¿Ya? Es leve. Esto se considera también como una pulpitis asintomática, por si acaso. Un estado irreversible asintomático. Causas: irritación moderada de un largo periodo de tiempo de la pulpa. Pronóstico: la pulpa no se recupera y termina necrosándose. Tratamiento: pulpectomía o extracción del diente. Tratamiento, pulpectomía o extracción de la pieza dental. Pulpitis crónica. Es una pulpitis irreversible. ¿Vamos claros hasta ahí, jóvenes? Sí, doctor. sí, doctor. Muy bien, muchachos. Seguimos. Otro estado irreversible de la pulpa, la pulpitis crónica hiperplásica o pulpitis hiperplásica crónica, como quieran llamar. ¿Cuál es el signo clásico de esta pulpitis crónica hiperplásica? Lo que les dije hace un momento, ¿no? El pólipo pulpar. Si ustedes ven pólipo pulpar así como este, en una pieza dentaria, jóvenes, al 100%, ¿su diagnóstico cuál sería? ¿Cuál sería su diagnóstico? Pulpitis hiperplásica crónica o pulpitis crónica hiperplásica. De cajón, ese es el diagnóstico. Y ustedes saben que el pólipo pulpar es un tejido de granulación, ¿no? Normalmente se presenta en piezas temporales, en permanentes, como
más probable es por trauma, ¿no? Por roce, por frotamiento. Muy bien. Síntomas, sensible, sangrante. Este es un síntoma, sangra un montón. Ustedes ni bien lo tocan, ya sangra. La superficie se ulcera como resultado del trauma oclusal, conocido como pólipo pulpar, y el tratamiento es pulpectomía o extracción del diente dependiendo del caso, de las indicaciones del tratamiento, en este caso de una pulpectomía, ¿no? Porque para hacer una pulpectomía, estimados jóvenes, hay indicaciones, ¿eh? Lo vamos a ver más adelante. Por eso acá le ponemos tratamiento, pulpectomía o extracción del diente dependiendo del caso. Muy bien. Seguimos en la pulpitis, en los estados, irreversibles de la pulpa, y pasamos a la necrosis pulpar. Y tenemos dos tipos de necrosis, que ustedes bien lo saben. Es la necrosis aséptica y la necrosis séptica. ¿Y cuál es la diferencia entre los dos? Muy sencillo, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? Causado por bacterias y uno por trauma. Muy bien. ¿Cuál es por bacterias? La séptica. Muy bien. La séptica es provocada por bacterias, es decir, por caries, ¿no? Microorganismos. Y la necrosis aséptica es provocada generalmente por traumatismo. Muy bien. Hasta ahí estamos claros. Bien, acá tenemos la necrosis aséptica, miren acá, claro, caso de una necrosis aséptica, una muerte pulpar sin participación de bacterias, originada por traumatismos, frecuentemente se dan en incisivos superiores, permanentes o primarios. ¿Por qué? Porque siempre cuando uno se golpea la cara, lo primero que se golpea es la parte anterosuperior, ¿no? Entonces, esos son los dientes más vulnerables a tener traumatismo dental de dientes. Signos y síntomas de la necrosis séptica o aséptica, el problema es de la coloración, cambia de color el diente, en algunos casos presenta movilidad. El pronóstico, si el diente ha sido ferulizado rápidamente, podría recuperar su vitalidad, pero eso va a depender de la pieza. Si es un diente temporal es bien difícil, podría ser, pero si es un diente permanente joven tiene mayor probabilidad porque su formación radicular está en proceso, su rizogénesis está en proceso, ¿no? Las células están trabajando a 1000 por hora y tiene una gran probabilidad que esa pieza se pueda vitalizar. En su defecto, el tratamiento en este caso de la necrosis aséptica, ¿cuál sería el tratamiento? Extracción o pulpectomía. Extracción o pulpectomía dependiendo del estado clínico de la pieza dental. Muy bien. Y pasamos a la necrosis séptica, que ustedes bien lo han dicho. Muerte pulpar por invasión de bacterias, causada por caries, ¿no? Amplia o una pulpitis crónica no tratada. El proceso es continuo y progresivo. El diente presenta una cavidad amplia con compromiso de la cámara pulpar y puede ser asintomático desde la hiperemia hasta la necrosis total, por si acaso. Y en este caso, a veces hay mucho dolor. Ojo, hay momentos en que la necrosis también duele, por si acaso. Pregunta para ustedes. A ver, díganme, ¿cuál es el proceso de la enfermedad? ¿Cuál es primero? ¿Pulpitis, caries, absceso o necrosis? Dentro de los cuatro, ¿cuál es primero? La caries. Muy bien, caries. ¿Qué le sigue? Pulpitis reversible, luego No, no digas pulpitis reversible, solamente Necrosis, pulpitis. no. Oiga, pulpitis y necrosis. Y al final, Necrosis. ya, o sea, es caries, pulpitis, necrosis. Y luego de la necrosis, ¿quién le sigue? Los abscesos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Miren, ¿ah? Muy bien, pasamos, esa es necrosis séptica, ¿no? Con bacterias. Igual en algunos casos el dolor puede ser severo, sensible a la palpación, a la masticación oral o al simple contacto. El dolor puede agravarse con el calor. Muy bien, pronóstico negativo porque la pulpa no se recupera, tratamiento de pulpectomía o extracción. Esa es la necrosis séptica. Ahora miren, esta necrosis séptica, estimados jóvenes, esta necrosis séptica tiene secuelas. Está. Secuelas de la necrosis séptica y son los abscesos. Por eso les decía, primero es la caries, viene las pulpitis, viene las necrosis y viene las secuelas de la necrosis séptica, que son los abscesos. Eso es lo peor, lo más fuerte, ¿no? ¿Qué es el absceso? Es la colección purulenta localizada, la acumulación de pus. ¿Está claro? Miren acá, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Un absceso alveolar.
¿Qué es lo que tenemos adentro? Pus, abscesos, ¿sí o no? Jóvenes. Son abscesos alveolares, abscesos periapicales sin fístulas, miren acá. Y radiográficamente se observa así. ¿Se dan cuenta? Estos son los abscesos alveolares. ¿Está claro hasta ahí? Y estos abscesos alveolares son secuelas ¿de qué? De la necrosis séptica, ¿ok? Por bacterias. Pasa la caries, pasa la dentina pasa a la pulpa y la pulpa pasa a todos los tejidos de acá y allá no se necrosa y luego se abscesa. Todas las bacterias están alrededor del diente, en la zona periapical, las zonas del ligamento periodontal, las zonas alveolares, etc. Muy bien. Otro absceso periapical agudo, miren. Absceso periapical agudo, que es el absceso más terrible que hay, ¿no? Viene acompañado de edema, es un dolor intenso, intolerable, violento, pulsante y irradiado, acompañado de edema, enrojecimiento del área comprometida, ganglios infartados, diente sensible al contacto, sensación de estar extruido, etc. Miren cómo viene el paciente. A veces viene con fiebre, a veces viene afebril, con malestar general, a veces viene con trismo, es decir, no puede abrir la boca bien el paciente. Esto es una complicación de la necrosis séptica. Y en este caso, ¿cómo sería el tratamiento? ¿Qué opinan ustedes? Medicación primero. ¿Cómo? Medicación. Claro, o sea, lo ideal es hacer la apertura. Eso es lo principal en cualquier proceso, con fístula o sin fístula. Pero si el paciente tiene trismo y no puede hacer la apertura, hay que medicarlo, pero la medicación va a ser por vía oral y por vía endovenosa, o por vía oral y por vía intramuscular, por dos vías, en estos casos. O si no, en algunos casos se hospitaliza al paciente. ¿Ya? Antes de hospitalizarlo, hay que tener mucho cuidado con estos casos. La idea es no llegar a esto. No llegar a esto. En algunos casos se tiene que hospitalizar porque el absceso baja, y el niño se puede ahogar, se atrofia las vías aéreas, puede pasar a angina Ludwig. Hay que tener mucho cuidado. Hay pacientes que han muerto con angina Ludwig, por supuesto que sí. Cuando el absceso no se ha tratado bien, baja al cuello y se instala en las vías aéreas ahogando al paciente. El paciente lamentablemente se muere. Hay que tener mucho cuidado con esto. Es una cosa muy delicada. ¿Ya? Tratamiento, en ese caso, establecer una vía de drenaje, es recomendable la administración de antibióticos. En casos extremos, el drenaje será a través de los tejidos blandos. Cuando ya no existe sintomatología, se decidirá por la conservación del diente mediante una pulpectomía o su extracción. Eso ya va a depender del odontopediatra en este caso, ¿no? Así casos como ustedes han visto, estimados jóvenes, yo veo casi todo, no a la semana siquiera veo siempre. Algunos se hospitalizan, algunos los manejo farmacológicamente por dos vías. Bien les doy bacteriostático o bien les doy bactericida, eso hay que tener mucho cuidado, ¿ya? No es que por vía oral le doy un bacteriostático o por vía endovenosa le doy un bactericida. La idea es que les des bactericida o bien bacteriostático. Y para eso hay que estudiar mucho el tema de farmacología. Muy bien. Miren, absceso periapical crónico. ¿Qué ven acá? Una fístula. ¿Qué pieza es? No sé. ¿Qué pieza es? 61, ¿no? Y clínicamente ustedes, doctor, a mi hijo el diente le ha dolido y este diente tiene movilidad grado 2. Y miren acá, tienen una fístula. Dientes de cajón. Cuando ven una fístula, ¿cuál sería el diagnóstico? Absceso periapical con fístula. Absceso periapical crónico. No presenta síntomas de existir de menor intensidad y de mayor tiempo de evolución. Se observa un trayecto fistuloso en los tejidos blandos por donde el absceso drenará. El diente no mostrará vitalidad pulpar, por supuesto, porque ya está con abscesos, que es una secuela de la necrosis. Miren, en este caso el tratamiento es extracción o pulpectomía, dependiendo de cómo se presente clínicamente la pieza dentaria, ¿no? Como les decía, hay indicaciones para hacer una pulpectomía y hay contraindicaciones. Por ejemplo, una indicación para hacer pulpectomía es que la raíz de esta pieza dentaria no esté reabsorbida más de los 2/3. Si está reabsorbida más de la mitad, ya no se puede hacer pulpectomía, se tiene que extraer el diente.
Pero si el diente, la raíz, está más de los 2/3 de tamaño, sí se debería hacer una pulpectomía. O sea, hay ciertas indicaciones, ¿no? Y contraindicaciones. Muy bien, ese es un absceso periapical con fístula, o crónico también se llama, tratamiento de pulpectomía o extracción. Esas son las conclusiones. Y en su momento, estimados jóvenes, les voy a enseñar a utilizar las pastas medicadas utilizando la técnica NIET, que es la terapia endodóntica no instrumentada, ¿no? Pero mientras tanto, ustedes sí o sí tienen que aprender la instrumentación, las técnicas clásicas, como han hecho con el doctor, lo están haciendo, creo, ¿no, doctor Johnson? Pulpectomía, pulpotomía, o todavía. A partir de esta semana ya empezamos con las tareas. Tienes que pedir sus limas, sus radiografías, todo enséñales la reconstrucción con fibra de vidrio, corona celuloide, corona prefabricada de metal, todo eso. Pero para eso tienen que saber hacer las pulpotomías. Las pastas medicadas todavía no. Eso ya es en odontopediatría 2. ¿Ya? Ok, doctor. Muy bien. ¿Alguna consulta, por favor, estimados jóvenes? Bueno, a ver, de parte de nosotros. Vamos a... A ver. Un nombre, doctor Johnson. Ahora sí tengo 30 y tantos, ¿eh? Iniciamos con 20 y tantos nomás, llegan tarde, ¿eh? A ver, a los que han llegado tarde, Johnson. Cualquier nombre. Cualquier apellido, da, amigo. Johnson. Lizárraga, doctor. A ver, Lizárraga está presente. Sí, está presente. No le hemos preguntado todavía a usted, ¿no? Sí, Ya. sí, respondo. Ah, ya respondió ya, Johnson, Lizárraga. Ya, ok. Otro. Caso Quincho. Caso. Presente, doctor. A ver, caso. ¿Cuál es la diferencia entre pulpitis aguda y pulpitis crónica? En la pulpitis crónica, doctor, encontramos lo que es en la fístula. No estaba atento, doctor Johnson. A ver, Cintia, Taipe. Ya, doctor, en la pulpitis aguda es un dolor exudado, parasístico o dolor punzante, persistente, y después del retiro del estímulo, o sea, ya no está, ¿no? El dolor es intenso, también nocturno, y incrementa con el frío y no calma. ¿Y cuál sería el tratamiento? El tratamiento es Extracción o pulpectomía. ¿Y la pulpitis crónica, Cintia? La pulpitis crónica es dolor tolerable de larga duración. Para morir la pulpa se considera como pulpitis asintomática. ¿Y cuál sería el tratamiento? Pulpectomía o extracción, doctor. Muy bien, lo mismo. Ponle su nota a Cintia, doctor. Un nombre más. Gracias. Los que han llegado tarde tienen que ser. A ver, ¿a quién? Al azar. Yo voy a ver espérate, voy a ver ahorita la... Bueno, ¿a quién entra este chico? A ver. Nathan Fiorella, Mireia, Lucero. ¿Quién? ¿Está? Sí, doctor, buenos días. No le escuchamos. Buenos días, doctor, ¿no me escucha? Ahora sí, un poco más fuerte, por favor. A ver, explíqueme las características clínicas de un absceso periapical con fístula. Ya, doctor, pero sí me escucha, ¿verdad? Ahora sí. Absceso periapical con fístula. No presenta síntomas. No hay tampoco vitalidad pulpar.
diagnóstico sería la extracción o pulpostomía. Diagnóstico no, el tratamiento. Perdón, doctor, el tratamiento. ¿Cuál es el signo clásico de ese absceso preapical crónico? ¿Cuál es el signo? ¿Cómo tú lo podrías diagnosticar fácilmente? Ya lo hemos dicho. Con la presencia de fístula, pone. Ok. Ya, doctor, los dejo con ellos, pero antes de eso hay que llamar lista. A ver. Doctor, una pregunta. Mucho gusto. ¿El olor fétido en la necrosis se encuentra en el absceso o en qué? Bien, hijita, el olor fétido se da gracias a unas enzimas que es la putrescina y cadaverina. Putrescina es a podrido y cadaverina es a cadáver. Es un olor terrible, ¿no? Obviamente hay muchos más. Quienes te dan el olor fétido es la necrosis pulpar y también los abscesos. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Muy bien, hija, por favor. Pero aún, Presente, doctor. Buenos días. Cristóbal, los que obviamente no saben hacer una regla 3 simple para la dosis exacta para un paciente niño, para el medicamento. Oye, ¿qué pasó? Empezaron una pizarra nueva. Ahí está. ¿Me avisan si la pizarra se observa, por favor? Creo que no, ¿no? A ver. No se observa. Oiga, estoy compartiendo pantalla. Ya, ahora sí. Ahora, ¿dónde está la pizarra? Y caray, ¿dónde está la pizarra? A ver, un ratito, por favor. Ya, ¿se observa la pizarra? Sí, doctor. Doctor Johnson, ¿está ahí? Hoy no está. ¿Volvió? Sí, doctor, sí se observa. No nos escuchabas, pero te escuchábamos a ti. Sí, doctor. Muy bien. Ya. Muy bien, jóvenes. Miren, escuchen, ¿ah? Peso del paciente. ¿Cuánto el peso les dije? 5.5. 15 kilos, doctor. 15 kilos. Ese es el peso. Bueno, perdón, casi. Peso igual, ¿no? ¿Y qué antibiótico le íbamos a dar? La amoxi, creo, que es de primera elección para cualquier tipo de infección, ¿no? Amoxicilina, ¿Y a cuánto es la dosis de la amoxicilina? Hay una dosis básica, una dosis máxima. Vamos a ponerle 40 a 50. ¿Está claro? Doctor, ¿y cómo le doy? Depende de qué. Va a depender de la contextura del paciente. Si es un paciente gordito, no le voy a poner 40. Le pondré un poquito más, 50, la dosis máxima. Y vamos a suponer que es un paciente gordito, perdón, es un paciente de obeso, obesito, gordito, gruesito. Muy bien. Amoxicilina, ojo, ¿eh? ¿Qué tengo que multiplicar primero? Peso por... ¿Por qué, muchachos? Peso por dosis, doctor. ¿Cuánto sale, por favor? Multipliquen. O sea, 15 por 50. Vamos a trabajar con 50. Con este de acá. 750, doctor. Muy bien. Sale 750. ¿Cuánto pesaba el paciente? Kilogramos, ¿no? 15 kilogramos. ¿Cuánto es la dosis? 50 miligramos por kilogramo de peso. Caray, no me gustan estos cursores. Por kilogramo de peso. Entonces, chao kilogramos. Chao kilogramos. ¿Qué cosa queda?
miligramos. ¿Claro hasta ahí? Ahora, ¿qué hago? ¿Cuánto es la presentación del jarabe de la amoxicilina en suspensión? ¿Cuánto es la presentación de este jarabe? Suspensión, ojo, todo lo que es antibiótico es suspensión. ¿Cuánto es la presentación? 250 Muy por bien. 5 mililitros. 250. Disculpen, sino que estoy con el cursor, sin trancas esto. 250 miligramos. Oh, no me gusta molestar así esto. Pero tienes paciencia, ¿no? Sobre, ¿cuánto? 5 mililitros. Muy bien, 5 ml. Esa es la presentación de la suspensión. Entonces, ¿qué hago yo? Fácil, hago mi regla de 3 simple, miren. Pongo 250, la presentación jóvenes, ¿ah? ¿Qué cosa? Miligramos, ya lo ponen ustedes. Hago una rayita, la presentación es 5 ml. Entonces, ¿acá qué le pongo? El resultado de la dosis por el peso. ¿Cuánto es el resultado? 700. ¿700 cuánto? 750. Su rayita y acá X. Muy bien. Hago la regla 3 simple. Multiplico ¿cuánto? 750. 350 por 5 entre 250, 15 sale, doctor. Sale 15, doctor. Ya, muy bien. Por 5 entre 250. Chao miligramos, ¿qué va a quedar? ml, ¿no es cierto? ¿Sí o no? ¿Qué cosa queda? ¿ml o no? Sí, doctor. ml, porque ustedes le van a dar en mililitros. ¿Cuánto salió? 15. 15. Díganme, ¿esos 15 le voy a dar al paciente? ¿Cada cuántas horas toma el paciente la amoxicilina? Cada 8. Cada 8 horas. Entonces, si toma cada 8, o sea, 3 veces al día, 8 por 3, 24, lo voy a dividir los 15 entre cuánto? ¿Entre cuántas tomas? Entre 3. ¿Cuánto sale? Mililitros. 5 mililitros es lo que le voy a dar a un paciente de 15 kilos cada 8 horas. 15 mililitros, perdón, 5 mililitros. Así tienen que trabajar ustedes. Tienen que saber la dosis. Y si no se acuerdan, agarren un cuadrito bien bacán, hagan y le toman foto y siempre lo van a tener en su celular. ¿Está claro? Jóvenes, Clarito, doctor. Sí, doctor. así me tienen que trabajar, jóvenes. Así me tienen que trabajar. No es que le voy a poner, por si acaso le doy 3, le doy tanto empíricamente. No es así. Si ustedes hacen esto, oye, la gente los va a respetar. Esto hacen los médicos, ya lo saben de memoria. O si quieren en su consultorio, pongan un cuadrito de la dosis. Paracetamol, por ejemplo, ¿cuánto es la dosis? De 120 miligramos por 5 mililitros en frasco, en jarabe. Más o menos la dosis, si no me equivoco, es de 10 a 15 miligramos por kilogramo de peso. El ibuprofeno, 10 miligramos. Pero varía, ¿no? Eso varía. Amoxi, ya les dije, 40 a 50. Amoxicilina más ácido clavulānico puede ser 40 hasta 80. Eso va a depender. ¿Qué más? Cefalexina, 25 miligramos. Y eso va a depender mucho de la dosis. Bueno, ¿está claro hasta ahí? Así tienen que trabajar. Lo dejo con el doctor Johnson, los dejo con los muchachos para que refuerce el tema de diagnóstico. Ok, doctor. Y un ratito, porque voy a dejar. Listo. Yo lo dejo con el doctor Johnson. Uy, ¿qué pasó? Ahora sí. Ya, doctor, lo dejo. Ok, doctor, muchas gracias. Hola, buenos días.
están? Días. ¿Qué tal, jóvenes? A ver, vamos a hacer un par de diagnósticos, un poquito para reforzar la clase del doctor Omacid solamente con casos clínicos, ¿ya? Bueno, el primer caso clínico, jóvenes, es relacionado a un pacientito. Por ejemplo, dice, ¿ya? La pregunta es esto, por ejemplo. Una pieza decidua asociada a un dolor espontáneo. Anoten, por favor. Jóvenes, apunten. Y luego, el día de mañana me están trayendo sus casos clínicos en una hojita, por favor. ¿Está bien? Una pieza decidua, o sea, un diente temporal, ¿no? Asociado a dolor espontáneo, hinchazón y movilidad debido a una exposición cariosa. Jóvenes, ¿qué diagnóstico le darían a este caso clínico? Gracias, doctor. ¿Puede repetir, doctor? ¿Me están escuchando claro, verdad? Sí, se escucha, sino que un poco más despacio. Pues, es que estamos escribiendo, doctor. Ya, una pieza decidua asociado a dolor espontáneo, hinchazón. El hinchazón es a nivel del diente, jóvenes. Y movilidad debido a una exposición cariosa. La pregunta es, ¿qué diagnóstico le das a este caso clínico? ¿Alguien me puede decir? A ver, jóvenes, alguien que levante la mano. ¿Tú eres necrosis séptica? A ver, un ratito ya. Necrosis séptica. Tu apellido es... Taipe, doctor. A ver, Taipe dices. ¿Cuál es tu diagnóstico? Necrosis. Necrosis séptica. ¿Quién dice otro diagnóstico? ¿Una pulpitis aguda? Pulpitis aguda. ¿Otro? Absceso apical agudo, doctor, sin fístula. Absceso apical. Sin fístula. Fístula. ¿Y otro? ¿Quién me ha dicho absceso apical agudo sin fístula? Yo, doctor. Trujillo, ¿no? Sí, doctor. Pulpitis aguda. ¿Qué me dijo? Jóvenes, señoritas, pulpitis. ¿Qué, doctor? ¿Cuál es su apellido? Pero, Martí. joven, participen, por favor. Así se equivoquen, no hay problema. Bien, a ver, vamos a analizar este caso ya, jóvenes. Dice, una pieza decidua asociada a un dolor espontáneo. ¿Qué quiere decir? Espontáneo o sea, uno está caminando, uno está comiendo, uno está haciendo sus cosas y de pronto duele el diente. ¿Ya? Ahora dice hinchazón a nivel de la pieza dentaria, a nivel radicular.
movilidad también, dice movilidad. ¿Qué quiere decir, jóvenes, cuando hay movilidad dentaria? Quiere decir que ese diente tiene absceso, ya tiene pus a nivel, ya a nivel bifurcación, ¿no? Y también dice asociada a una exposición cariosa. Entonces, ¿qué quiere decir? La caries ya llegó a la pulpa, ya las bacterias se están contaminando, está convirtiéndose una pulpa sana a un estado abscedoso. ¿Ya qué pasa cuando nosotros no hacemos caso? Entonces, esta infección que va a generar las bacterias va a generar unos gases. ¿Ya? Como estos gases quieren liberarse por la corona, entonces muchas veces, como son gases, no va a poder atravesar la corona, ¿no? Entonces se va a ir a nivel apical, y es cuando se va a nivel apical, ya esto va a empezar a inflamar todo el tejido periodontal. Entonces, al inflamar el tejido periodontal ya va a haber movilidad dentaria, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico apropiado? Si hablamos del estado de la pulpa, estamos hablando de un estado irreversible de la pulpa, ¿cierto? Pero el diagnóstico en sí, jóvenes, se está convirtiendo en un absceso periapical sin fístula, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de tratamiento hacemos a este diente? Primero, para liberar esa infección, primero hacemos una apertura, ¿ya? Apertura, después medicamos al paciente y luego hacemos el tratamiento. ¿Está claro, jóvenes? Sí, doctor. Sí me entendió, ¿no? Sí, doctor. A ver, otro lo que se ha dado en el examen, la pregunta, por ejemplo, dice, niño de 9 años con presencia de fístula en la pieza 5.1, destrucción coronaria amplia y olor fétido. ¿Qué tipo de anestésico local usaría para su extracción? Y es posible. Jóvenes, por ejemplo, acá, para nosotros poder diagnosticar, tenemos que relacionar bastante la erupción dentaria, ya, para poder hacer el tratamiento. Por ejemplo, el diente 5.1, ¿cuándo va jóvenes? ¿Cuándo empieza a erupcionar? Seis meses, doctor. Ya, pero si tiene una destrucción coronaria, entonces estamos hablando de una exfoliación, ¿no? Ya, este niño, ¿cuándo empieza a caerse de la boquita, por ejemplo? 6 o 7. 6 años, doctor. 6 o 7 años, ¿cierto? Pero en el caso clínico dice niño de 9 años. Entonces, cuando hablamos niño de 9 años, este dientecito ya prácticamente toda la raíz está reabsorbido, ¿no? ¿Cierto? Entonces, si la pregunta es, ¿podrías hacer una terapia pulpar a este diente? Ya no, doctor. Ya no, doctor. A ver, joven, voy a apuntar ya. A ver, levanten la mano. A ver, Ángela, ¿por qué no puedes hacer una terapia pulpar a este diente? Porque es un diente deciduo, doctor. Y ya va a cambiar. Y lo ideal sería la Pero extracción. a todos los dientes deciduos se le hace la terapia pulpar. ¿Por qué no puedes hacer la terapia pulpar a un diente
5.1 a los 9 años. Ángela. Porque, a ver, porque es una pulpitis irreversible y además el diente ya va a caer así solo, doctor. Por la reabsorción radicular, ¿no? Claro, porque sí, es una reabsorción radicular, ¿no? Porque si este diente... Estamos levantando la mano, doctor, por turno. Coyutupa, a ver. Coyutupa. Está Trujillo. Sí, doctor, justamente era por la reabsorción que ya tiene esa pieza. Usted dijo que había en la bifurcación también. No, estamos hablando del diente 5.1. El diente 5.1 estamos hablando del Claro. inciso. Como usted dijo que ya tiene 9 años el niñito y ya tenía reabsorción. Y cuando ya es una reabsorción más del 50%, ya no se puede hacer ningún tratamiento pulpar. Claro. En este caso, jóvenes, muchas veces ya a los 9 años el diente 5.1 ya salió de boquita ya. A veces cuando se le extrae, muchas veces tenemos que extraer solamente la coronita, porque ya la raíz se ha reabsorbido, ¿no? Casi por completo. No sé si ustedes, tal vez de sus hermanitos, de sus sobrinitos, han visto que han ido al odontólogo y solamente le han sacado la coronita. ¿Alguien ha visto eso o no? Ya, entonces eso es, ¿por qué? Porque ya cada diente a cierta edad ya va reabsorbiéndose la raíz del diente, ¿no? Porque el diente permanente ya sale reabsorbiendo la raíz del diente de leche. Entonces, por eso es muy importante. Cuando uno diagnostica, tiene que ver la edad del dientecito y también el diagnóstico, la sintomatología. ¿Ya? Porque en este caso, por ejemplo, a los 9 años no le vas a hacer pues, una terapia para un diente 5.1, ¿cierto? ¿Ya? Jóvenes, pero si hablamos, por ejemplo, a ver, les dicto, ¿ya? Paciente de 9 años de edad también, ¿ya? Paciente de 9 años de edad viene acompañado de su mamá, ¿ya? Lo cual la mamá manifiesta que le dolió su diente a su hijo en la noche. Al examen clínico intraoral se observa que el diente 5.5 tiene destrucción coronaria movilidad dentaria, La pregunta es, ¿cuál es tu diagnóstico y qué tratamiento le realizarías? Ya, jóvenes, a ver, levanten la mano para que contesten. A ver, Midori. Absceso periapical agudo, doctor. Ya. Midori, escúchame el absceso periapical agudo es sinónimo de
absceso periapical sin fístula, ¿ya? ¿Está claro eso? Sí, doctor. Por favor, eso quiero que tengan en claro. El absceso periapical agudo es sinónimo de absceso periapical sin fístula. Ya. Dime, Midori, a ver, un ratito voy a apuntar tu nombre. Ya, Midori, a ver, te escucho. Ya, doctor. Mi diagnóstico es eso, porque usted dijo que la movilidad se da por que hay presencia de absceso y como dice que le está doliendo desde la noche, podría eh, ser por el absceso mismo, pues, ¿no? Ya que en el crónico, eh, por la fístula ya no presenta dolor, pero en este caso sí. Ujú. ¿Y cuál es el tratamiento? Tratamiento podría ser tratamiento pulpar o también podría ser la extracción. ¿Cuál no lo escuchó muy bien? El tratamiento pulpar o podría ser también la extracción, doctor, dependiendo de cómo está la corona. Cuando hablamos de tratamiento pulpar, hablamos de dos tipos de tratamiento. Uno que es la pulpotomía y la pulpectomía. En este caso, ¿cuál sería? La pulpectomía, doctor. La pulpectomía. Midori, pero este niño tiene 9 años. Ah, entonces la extracción, doctor, porque la raíz está reabsorbida. No. Acuérdate que el diente 5-5 todavía va a caer de la boquita a los 9, 10 años. Muchas veces a 11 años todavía. Está bien, tu respuesta está muy bien, la pulpectomía. A ver, Calderón. Calderón ha levantado la mano. Trujillo, Trujillo Cándido. Perdón, Trujillo Calderón. A ver, jóvenes, a Eh, ver, un ratito, por favor. A ver, vayan haciendo un caso clínico, a ver los que puedan hacer para poder resolverlo por aquí, ¿ya? A ver, te escucho, Calderón. Sí, doctor, como dijo igual la compañera, usted dijo que manifiesta dolor en las noches, ¿no? Y el absceso apical sin fístula es eso de dolor más en las noches, como, ajá, por la presión sanguínea, ¿no? Y que es un dolor, que aparece, ¿no? En cualquier momento. Y también, ajá, ya cuando también, ya, el tratamiento, doctor, sería 5-5 pulpectomía igual, o si no también la extracción. Ya. Pero ya sabemos que vamos a hacer la pulpectomía, ¿ya? Pero ¿tú crees que le vas a hacerte, cuando el niño viene a tu consultorio, le vas a hacer de inmediato la pulpectomía? No, doctor, en todo caso, se haría la apertura, luego le medicamos. Claro, primero siempre, por favor, a todo diente que tiene movilidad dentaria, claro que está relacionado también con la edad, ¿no? Siempre hay que hacer primero hay que hacer la apertura cameral, por favor. ¿Ya? Después medicamos, después de 3, 4 días, podemos hacer el tratamiento de pulpectomía y va a ser menos doloroso y menos traumático también para el paciente. ¿Y ponemos anestesia o no ponemos anestesia, Trujillo? Terminando la medicación, doctor, sí se puede ya poner anestesia. No, me estoy refiriendo cuando si el niño ha llorado toda la noche y viene en la mañana a tu consultorio, ¿le pones anestesia o no? Pero se pondría la anestesia, sí, claro, pero haríamos lo que, como dijo el doctor, que
en ese momento, como ya tiene una infección, la anestesia no va a actuar porque es un medio ácido, ¿no? Pero hay un procedimiento que se hace la bufenización, que es con bicarbonato de sodio para hacerlo más alcalino. Ya, pero muchas veces, jóvenes, cuando nosotros ponemos la anestesia, lo que vamos a causar es, vamos a generar más dolor por la presión osmótica. Imagínate, si ese diente, en ese diente hay una infección, ¿ya? Esa infección quiere liberarse, esos gases, y que usted lo va a poner más presión, entonces le va a doler un poco más. Entonces, en este caso, jóvenes, cuando ya hay movilidad dentaria, muchas veces se trabaja sin anestesia, ¿ya? Bien, el niño viene a tu consultorio, usted evalúa, hay una destrucción coronaria y encima es el dolor, perdón, hay movilidad dentaria y ves que la destrucción coronaria es ocasionada por una caries, entonces lo que hacemos es hacer apertura. ¿Y cómo lo vamos a hacer apertura? Vamos a agarrar la fresita más delgadito, la fresita más delgadito, entonces trabajamos en forma intermitente, así como el carro, sus luces intermitentes del carro, así pones el diente, sacas, pones el diente, sacas, hasta entrar a la cámara pulpar, jóvenes. ¿Ya? Y cuando nosotros entramos a la cámara pulpar vamos a ver que va a drenar sangre, va a drenar pus. En este caso, por favor, se trabaja sin anestesia. Cuando hay movilidad dentaria se trabaja sin anestesia. ¿Está claro eso, no? Sí, doctor, una pregunta. En todo caso, para hacer la apertura cameral, o sea, para que drene la fístula, ahí sin anestesia, pero para hacer el procedimiento, lo que es la pulpectomía, después, claro, después de medicar los 4 días, ahí sí ya se puede utilizar. No, jóvenes. Algo así. En este caso ya no va a ser necesaria la anestesia porque todo el... Mira, uno tiene que entender por qué duele el diente, porque hay vitalidad pulpar, ¿cierto? Pero un diente que ya está muerto no va a doler. Entonces puedes trabajar sin anestesia ese diente después de la medicación, después de 2, 3, 4 días, no hay problema. Pero también uno tiene que entender que ese diente, el 5-5 tiene 3 conductos radiculares, ¿no? ¿Ya? Entonces también uno tiene que entender que tal vez una pulpa puede estar vital y 2 pulpas pueden estar necrosadas, puede estar infectado. Entonces, en este caso sí ponemos anestesia y esto va dependiendo de acuerdo a cómo también se va manifestando el paciente. Ya, pero casi siempre en los diagnósticos de absceso periapical sin fístula, ya al final se continúa sin anestesia. Pero va a depender bastante de tu caso clínico, por eso le estoy diciendo, ese diente tiene 3 conductos. Un conducto puede estar infectado, 2 conductos pueden estar infectados, pero el otro conducto puede tener vitalidad. Entonces, en este caso sí ponemos anestesia. ¿Está claro? Sí, Muy bien. A ver, Lizárraga, Doctor, ¿has hecho un caso clínico? todavía no, doctor. Ya, ¿alguien que ha hecho su caso? ¿yo puedo presentar mi caso clínico? A ver, por favor. Ya, doctor. Niño de 7 años, en la pieza 7-4 presenta dolor provocado. En el examen intraoral se explora, se observa una dentina infectada. ¿Cuál es el diagnóstico y el tratamiento? Me dices que es dolor provocado, ¿no? Sí, en el examen intraoral se observa una dentina infectada. Dentina infectada, ¿ya? ¿Cuántos años tiene tu paciente? 7 años, doctor. 7. ¿Y qué dientes? La 7-4. 7-4, entonces estamos hablando de la primera molar inferior, ¿no? ¿Sí o no? A ver, dolor provocado. Primero, a ver, vamos a analizar este caso. Dolor provocado. Acá
cambio de temperatura, ¿cierto? Karen, Salvar, sí, doctor. El dolor provocado, cambio de temperatura. cambio de temperatura. No le escucho muy bien. Alguien, jóvenes, alguien, a ver, puede responder. Aquí no. Pulpitis reversible, doctor. A ver, Gabriela, ¿no? Sí, doctor. Ah, Gabriela. A ver, Gabriela, a ver, respóndele a tu compañera, pero analizando el caso, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice dolor provocado, claro que es una pulpitis reversible, ¿no? Sí, doctor. A ver, te escucho. Porque al retirar el estímulo, no se produce el dolor, entonces podría indicar que sería una pulpitis reversible. ¿Ya? ¿Y qué tratamiento darías? Sería una curación de estímulo. Ya, una cura. Doctor, dice que es una dentina afectada. A ver, jóvenes, hablen uno por uno, no les entiendo. A ver, levanten la mano. Aquí no, a ver. Sí, doctor. A ver, aquí no te escucho. Para mí también es una pulpitis reversible, ya que el dolor es provocado y la caries está en dentina, entonces no sería tratamiento pulpar todavía, solamente una operación. Una curación. A menos de que el doctor el tiempo sea muy extenso, podría ser una pulpotomía. Pulpotomía. Ujú. Bien. A ver, Ruiz Márquez. Doctor, sí, en el caso que presenté dice que se observa la dentina infectada. Mis compañeras están diciendo que puede ser una restauración. La restauración se haría en caso de que fuera una dentina afectada. En este caso es una infectada. Ya. En este caso, Doctor, disculpe, a lo que yo tengo entendido, la dentina infectada es lo que está hacia la parte superior, porque la dentina afectada ya es cuando ya está regenerándose la dentina y ahí ya se produce el recubrimiento pulpar. Entonces, si es una dentina infectada, solo es la superficie, más no la afectada. ya, a ver, escuchen, jóvenes. Cuando hay un dolor provocado, ¿qué quiere decir? Que la caries ya está cerca a la pulpa, ¿cierto? Ya, nosotros tenemos que entender que la dentina de los dientes temporales, jóvenes, es blando y es delgadito. ¿Ya? Muchas veces, a veces cuando estamos cureteando, ya llegamos a la pulpa. Ya, entonces ya sí o sí tenemos que hacer una pulpotomía. Pero si es que no llegamos a la pulpa, jóvenes, al momento que estamos cureteando, entonces hacemos un recubrimiento pulpar y hacemos una restauración. En este caso, jóvenes, el tratamiento sería una restauración o una pulpotomía o un recubrimiento pulpar. ¿Ya? ¿Está claro eso? Doctor, en ese caso entonces podría explicar eso de dentina afectada e infectada. A ver. Jóvenes, la dentina afectada es cuando hay una población de bacterias. ¿Qué pasa cuando las bacterias empiezan a atacar a la dentina? Empieza a desmineralizar. O sea, su nombre mismo es la dentina está infectada, pues, ¿no? En cambio, la dentina afectada es cuando nosotros estamos limpiando, entonces la dentina es duro, completamente duro. Ya, así puede estar pigmentado la dentina, pero nosotros cureteamos, la dentina está como el vidrio, no sale
los residuos de dentina, ¿no? Entonces, cuando la dentina es duro, jóvenes, esa es la dentina afectada, porque esa dentina ya se ha mineralizado. Ya, en cambio, la dentina afectada es una desmineralización. Y cuando nosotros pasamos cureta, es como la tapa de la olla. Cuando nosotros abrimos, pasamos la cureta, se abre todo. En cambio, la dentina afectada, no es así. Entonces, como el viento, tú pasas de la cureta dentina, entonces resbala nomás. Ya, jóvenes, esa es la diferencia entre la dentina afectada y la dentina infectada. ¿Ya? Entonces, cuando la dentina es afectada, muchas veces hacemos una restauración, pero cuando la dentina es infectada, ya hacemos un tratamiento completo. ¿Está claro eso, no? Ya. Entonces, con eso estamos terminando. Materiales para mañana, apunten, por favor. Jóvenes, apunten los materiales para mañana. Necesitamos 6 dientes, residuos naturales o artificiales o de maqueta. ¿Ya? Necesitamos placas radiográficas. Necesitamos limas para endodoncia. Necesitamos pieza de mano, las fresas cilíndricas, troncocónicas, redondas. Regla para endodoncia. También necesitamos lo que es óxido de zinc, eugenol, platina de vidrio, espátula, cureta de dentina. Jóvenes, también hay un material que se llama Cal Plus para hacer la pulpectomía. Apunten, por favor, Cal Plus. ¿Están apuntando, no? ¿Mi ahorita apuntando? Sí, A ver, dígame lo que apuntan, por favor. 6 dientes, placa radiográfica, limas de endodoncia, pieza de mano, fresa cilíndrica, troncocónica, regla de endodoncia, óxido de zinc, eugenol, cureta de dentina, placa de vidrio, Cal Plus y espátula. Espátula, ¿qué más necesitamos saber? Lo que son algodones, suero también. Jeringa para irrigar. ¿Qué más necesitamos? Tú me dices, vas a quedar con Bobby, ahora no hay Bob. Jóvenes, mañana vamos a hacer la apertura y también vamos a hacer lo que son la obturación de lo que son las pulpectomías, ¿ya? Traigan todos sus materiales. Mañana voy a revisar materiales, jóvenes. Ya, jóvenes, cualquier cosa que me haya olvidado le voy a escribir al grupo, pero esos son los materiales importantes, por favor. Ya, que tengan buen día. Hasta mañana. Hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Jóvenes, no olviden, traigan 5 casos clínicos, por favor, para mañana de esta clase, ¿ya? 5 casos clínicos. Tarea para mañana.